Gloria a Dios. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de testimonios. Amén. Estamos en la provincia de Cantabria, en la ciudad de Santander, donde habita una de las iglesias hijas de Tabernáculo de Santidad Bilbao. Estamos donde reside Tabernáculo Santo, amén, con el pastor Marco Wilson Ospina, amén, gloria a Dios. Y bueno, en esta tarde le damos gloria al Señor porque traemos un invitado especial, amén, un gran siervo del Señor, uno de los grandes, amén, en la actualidad, en lo que es este país de España. Y nada, esperamos que sea de bendición su testimonio, que pueda impactar tu vida. Y sin ser más, presentamos al reverendo y pastor Giovanni López, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de España. Pastor Giovanni, Dios le bendiga. Amén. Señor me los guarde y me los bendiga a cada uno. No hay uno más grande que mi Señor Jesucristo. Amén. Luego todos somos a la altura, sí, a la misma forma, sí, todos. Amén, gloria a Dios. Todos somos siervos de un único Dios verdadero, y Él es el que se lleva todos los honores y la gloria. Amén. Él es el máximo. La palabra reverendo traduce en la Biblia como uno que es admirable. Y Él es el único admirable, amén, mi Cristo amado. A Él sea la gloria. Amén. Me place mucho estar con ustedes acá en este bello lugar y de Santander y con este programa tan lindo llamado Testimonios. Amén. Así que estamos para servir y edificar vidas. Amén, gloria a Dios. Le comento, Pastor Giovanni, este programa está basado, o primeramente, yo creo personalmente que cada testimonio de cada habitante de este mundo tiene un testimonio y es impactante. Lamentablemente no lo sabemos todo, pero cada quien trae algo muy fuerte que contar, experiencias, y el objetivo de esto también es tratar otro evangelio por redes sociales, por plataformas digitales. Esto puede llegar, ¿qué le puedo decir?, a otros continentes. El nicho o la comunidad que nos está viendo, el 80% es de América, de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Amén. La página ahora mismo está contando un alcance de 1.2 millones de personas. ¡Wow! ¡Uy, qué alcance! Para glorificar al Señor, y yo creo que vamos a ir a más. Lo que gratifica es ver mensajes o comentarios diciendo: este mensaje era para mí hoy. Es lo gratificante de esto. Y bueno, pastor, primeramente, muchas gracias por amén. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Amén. Y primero, pastor, ¿hace cuánto usted ha conocido al Señor Jesucristo? ¿Su familia era cristiana? ¿Nació en un núcleo familiar cristiano? Desde que el arco iris era blanco y negro. Hace muchos años, sí. Yo nazco por la gracia de Dios en una cuna o en un ambiente cristiano, solo que hay una etapa de mi vida donde me pasó algo y estuve fuera del cristianismo y me volví ateo, pero nacer, yo nací en un ambiente cristiano. En un ambiente cristiano. Amén, gloria a Dios. Yo pensaba personalmente que el tradicionalismo se vivía solamente en la iglesia católica, porque digamos que igual yo nací en un núcleo familiar cristiano y siempre decía a mi amigo y compañero que era cristiano, pero era una gran mentira, yo no lo sabía, porque yo no tenía ninguna intimidad, ninguna relación con el Señor. ¿Cuándo usted llegó a conocer verdaderamente al Señor? ¿Qué edad tenía? Bueno, de niño a los 7 años el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Amén. Y eso fue muy lindo porque Dios después me permitió predicar por primera vez, hasta recuerdo el mensaje, Santiago capítulo 3, la lengua, de eso hablé. Pero cuando llegué como a los 11, 12 años, mi mente era muy infantil, obviamente,
y veía muchas cosas incómodas en la iglesia. Y mi mente se cortocircuitió. Y entonces yo dije, esto es el Evangelio, esto es una mentira. Y entonces me alejé del Señor todo, desde los 11, 12 años, hasta los 18 que Él en su gracia me volvió a llamar. Y en esos años que estuve afuera, ahí pues obviamente me volví ateo y conferencista, daba conferencias que Dios no existía, que el Evangelio era una mentira, hasta los 18 que el Señor me llamó. Y es ahí donde empiezo a tener un encuentro ya personal con Dios, respondiéndole a su pregunta. 17, 18 Estamos hablando del año 92, sí, tenía yo 17, 18 años, cuando Dios me permite bajar a las aguas. Obviamente también ahí viví un proceso, porque yo llego a la iglesia con el deseo de quitarme la vida. Ese día yo he tenido 3 intentos, dos, y en el tercero yo digo, aquí ya no paso. Pero ahí es donde veo el letrero de la iglesia y comienzo a caminar, y en unos 50 metros tardé unos 30 minutos en llegar, porque me frenaba, decía, si yo no creo en Dios, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pero yo quería era quitarme la vida y tenía un objetivo. Ese día me le había tirado a un vehículo y frenó, y me le tiré después a otro y me esquivó. Entonces pensaba que en la tercera era la vencida, y en la tercera me le tiró un camión y en las ruedas de atrás, y ahí sí no ni frenar ni esquivar. Y en esas y las otras donde veo el letrero de la iglesia del Señor y comienzo a caminar. El Señor me llevaba para allí, pero yo me oponía, y iba como cuando van a llevar una persona al funeral, a paso de funeral, me devolvía, me detenía, iba 50 metros, tardé como 30 minutos en llegar, y ahí llegué a ese lugar, una iglesia chiquita, una iglesia donde comencé a oír la palabra de Dios. Yo me burlaba, ese primer día me burlaba, yo decía, esta gente está loca, porque llora, porque aplauden, ¿a quién le aplauden? A pesar de que había sido criado en el Evangelio, pero Satanás había invadido mi mente de teorías y filosofías humanas que no valen para nada, porque ¿de qué me valían tener tanto conocimiento en filosofías y letras si ahora lo único que quería era quitarme la vida? ¿Dónde estaban todos esos conocimientos para ayudarme? No estaban. Entonces es ahí donde yo llego al culto. Cuando se acaba, me hice atrás. Cuando se acaba el culto, salió en ese tiempo una persona y me dice, joven, en esa época, joven, me dice, bienvenido, por acá lo esperamos de nuevo. Y yo le dije a la persona, ah, bueno, pero por dentro dije, por aquí no vengo ni a pagar un entierro, nunca más. Dije yo dentro de mí, a esta mano de locos. Pero mentiras, que unos 2 días después estaba yo ahí, y un mes después ya estaba haciendo palmitas, y un día ya no me aguanté más y pasé al altar llorando. Entonces, ya que usted me pregunta que cuándo tuvo ese encuentro, pues fue ahí, o sea, después de llegar al culto y iba y salía. El primer día incluso que fui al culto, ya no me quería matarme yo para que otro viva, decía yo, no, que va. Y llegué ese día y comí a la casa, y comí, dormí, estaba bien, gracias a Dios. Y ahí empezó mi vida, porque cuando ya Dios trata conmigo y me digo que me voy a arrepentir, el mundo intentó absorberme como antes, todos los placeres mundanos. Entonces yo decía, yo tan bobo, ¿cómo es que me meto a esto del Evangelio? Y ahorita sí, vea, llueven las tentaciones, llueve esto, llueve lo otro. ¿Yo qué hice? Y eso fue duro para mí, fue una batalla. Era muy joven y tenía que entender que Dios es demasiado bueno, porque aún así me estaba tratando conmigo. Gloria a Dios. Incluso el mismo día que me iba a hacer bautizar, el mismo día, era un domingo, había un paseo del barrio, y en ese paseo había mujeres, había licor, un paseo a un sitio fuera de la ciudad, y yo fui el primero en subirme al autobús.
yo no iba a bautizarme, no iba. Y entonces recuerdo que una persona que es inconversa hasta el día de hoy, recuerdo que se subió y me dijo, oiga, ¿usted qué hace acá? Usted no me había dicho que se iba a hacer bautizar. No, señor, cúmplele a Dios. Usted me dio testimonio que Dios lo había ayudado y le había dado paz. Cúmplele a Dios. Usted por allá no me va. Me bajó del autobús. Y yo ese día me fui para el culto y me hice bautizar. Pero aún así no comencé la vida cristiana como Dios manda. O sea, le estoy respondiendo a su pregunta, amén, ¿cómo empecé? Y yo era cristino o crispeto, porque yo tenía un pie en la iglesia y otro en el evangelio. Así era. Así con 17 y 18 años. Sí, sí, o sea, incluso yo me avergonzaba de cargar la palabra de Dios. Y mi mamá me compró una Biblia así de este tamaño, así pequeñita, y yo en pleno calor y me la metía en un buzo y porque no quería que mis amigos me vieran. Y así estuve varios meses, y me decían, ¿para dónde va, parcero? Yo, ábrase, le decía yo. Iba para el culto, pero me daba vergüenza decir que iba para la iglesia. Amén. Hasta que un día iba y pasé junto a los amigos, y entonces me dijo, ¿para dónde va? Este parcero está raro, usted le pasó algo, está raro, venga para acá. Entonces me jalaron y se cayó la Biblia. ¿Y esto qué? Ay, mira, se volvió evangélico. Y ese día me dieron una ensalada es que me dan todos, golpes en la cabeza. Uy, qué bandera, qué boleta. Pero ese día entendí yo que ninguno de ellos había hecho nada por mí cuando yo estaba más triste. Y entonces me fui para el culto, y ese día empezó Dios a tratar ya más conmigo, o abrirle, no, Dios ya estaba tratando conmigo, pero yo abrirle el corazón al Señor. Entonces eso llegaron, yo me bauticé en octubre del 92, y en diciembre me dice, tenía una novia y me dice, vámonos que a bailar con mi familia y esto y lo otro, y yo llegué y le dije, no. Me dijo, ¿pero por qué? Vámonos, la pasamos bien bueno, un año nuevo y esto y lo. Yo le dije, no. Y al ratico llegó mamá y me dijo, vámonos para el culto, vámonos que hoy hay culto y mañana hay paseo. Yo le dije, no, mamá, no, voy a quedarme acá. Y esa noche, ese era un 31 de diciembre, amén, me arrodillé a orar, sentí orar y le dije, Señor, perdóname porque he sido un creyente falso, no he sido verdadero, y te pido que me dé una oportunidad. Amén. Me quiero entregar a ti con cuerpo y alma, gloria a Dios, con todo el corazón. Y ese día recibí ese nuevo año en la presencia de Dios. Gloria a Dios. La gloria de Dios cayó y yo recuerdo que hablé nuevas lenguas, lloré y solito ahí estaba, y empecé un nuevo año en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Fue muy bonito. Y a partir de ahí comienzo un enero hasta el día de hoy, entregado ya. Y quiero matizar de que Dios tuvo que tratar conmigo a través del dolor. Como dice la Biblia, con castigos por el pecado corriges al hombre. Porque mi abuela en esos días, antes de yo tener ese encuentro del 31 de diciembre, ella estaba muy enferma de cáncer y los médicos le dan unos días de vida. Ya el cáncer le ha hecho metástasis. Y yo todavía, en esos días, yo todavía soy ateo en teoría y no creo en Dios, y la veo ya en el hospital entubada. Y en un arranque le digo a Dios, si usted existe, que eso no se le debe decir a Dios no se le condiciona. Dios, aunque no sane, Él existe. Aunque Él no haga lo que yo quiero, Él existe y Él es bueno. Pero yo aún en mi ignorancia le dije, si usted existe, sánela y yo le voy a servir a usted. Y verdad, tiempo después el Señor la sanó, los médicos quedaron aterrados. Ella ya partió con el Señor, pero partió muchos años después, duró como 15 años más en este mundo. Entonces, ahí es donde yo ya volvemos al 1 de enero y yo arranco. Y entonces termino con la relación con esa novia en conversa. Amén. Y le doy a seguir a Cristo, a servirle con todos los juguetes. Amén, Pastor Giovanni.
¿Usted cree que el Señor permite en un intervalo del tiempo que conozcamos un poquito el mundo para que en un futuro podamos comprender a una persona o ser empáticos con esa persona que está pasando lo que pasa mucho? ¿Usted cree que el Señor lo permite o va por el libre albedrío? Con Dios siempre se gana. Amén. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todos les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados, dice la Biblia. Amén. Entonces, Él tiene promesas para los que nunca se han apartado de Dios. Amén. Bienaventurado el varón, en el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero también hay promesas para los que Dios saca de la inmunda. Salmo 40, por ejemplo: pacientemente esperé a Jehová, me hizo sacar del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. He aquí bienaventurado, dice aquel hombre, el hombre a quien Dios castiga. O también, y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, con estos versículos le quiero resaltar es que en ambos casos Dios siempre se está glorificando. Amén. Se glorifica el que nunca ha tenido que tocar mundo y no lo necesita tocar porque no es necesario. Amén. Y sirve de un testimonio para muchos, para saber de que se es muy feliz viviendo siempre con Cristo. Amén. Pero también aquel que ha sido sumergido en el mar del pecado también tiene mucho que contar. Eso. Cuando Dios lo recoge a misericordia. Ahora, eso sí es verdad de que Jesús habló de que a quien mucho se le perdona, mucho ama, hablando de aquella mujer que besaba los pies de Jesús y lloraba enjugándolo mientras que Simón estaba todo seco. Entonces son dos tipos de creyentes y parece ser de que el creyente que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Entonces sí, yo sí creo que detrás de todo hay un propósito de Dios, detrás de todo. Gloria a Dios por eso, pastor. Yo creo que he coincidido con su persona en un par de eventos o 3 eventos y simplemente mi vista ha caracterizado que usted ve o siempre tiene la Biblia en la mano. ¿Hay alguna historia de por qué lo caracteriza? Porque, por ejemplo, cuando tenía 5 años, 10 años, 12 años, mucha gente no se quitaba la Biblia de los hombros, de los brazos, siempre lo tenía en la mano, en donde estaban. Pero hoy en día no se ve eso. ¿Hay alguna historia detrás de eso, pastor? Sí, es un apego simbólico y a las escrituras, como que siempre las tengo que tener en mi corazón y eso me lleva a un estudio, a una lectura, a una memorización de las sagradas escrituras. E incluso hace muchos años un anciano me corrigió. Yo llegué y coloqué la Biblia así y puse algo encima y llegó con mucha delicadeza y quitó eso algo encima y me dijo: por encima de la Biblia no debe haber nadie porque la palabra de Dios es grande. Pero eso se quedó incrustado en mi vida y yo no soy de los que aquí pongo el móvil y que aquí la botella de agua. No, le busco otro sitio a estas cosas, pero no quiere decir que el que lo haga está mal, sino de que he llegado a ese punto donde para mí esta palabra la quiero tener incrustada en mi mente, en mi corazón, como dice la Biblia: átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, sí, desde muy chiquito, incluso recuerdo de que pasaba horas leyendo y también cuando ya le entregué mi vida a Dios, que les estaba contando ahora, cuando tenía los tiempos libres de la fábrica,
esos tiempos donde uno descansa para comer, comía rápido y luego llegaba y me leía unos cuantos capítulos. Para mí esto, la palabra, antes me considero indigno, o sea, hay tantas cosas que tengo que mejorar y quiero amarla más, Amén. leerla más, y valoro mucho a aquellos que tienen esa memoria fotográfica. Yo no la tengo, quisiera, pero lo que sí le pido a Dios con toda mi alma es que estos mandamientos se incrusten en mi corazón, que nunca me aparte, porque esta es la que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó, pastor, usted en la iglesia para saber que usted tenía un llamado con el Señor? ¿Cómo lo supo? Llamado al pastoreo. Al ministerio. Amén. Bueno, cuando yo arranco con todos los juguetes. Yo era el que limpiaba los cables de la iglesia, el que limpiaba los micrófonos, el que limpiaba los baños, el que aseaba, limpiaba toda la iglesia, la mantenía bien. Y tenía muchas cosas que me gustaba hacer, pero en el servicio del altar no me ponían, a pesar de que yo andaba con Dios y todo, pero el pastor sabrá por qué no me ponía. Entonces los hermanos me picaban y me decían, oiga, ¿y usted por qué no lo ponen? Si todos los ponen y usted no. Yo decía, no, yo sí estoy. A mí me ponen, mire, yo soy el que limpio, o sea, para mí el servicio a Dios no solamente está en el altar, Gloria a Dios. Amén. sino también en tantas cosas así. Y entonces yo a Dios, todo lo que me dijeran que hiciera, yo lo hacía. Incluso llegué hasta hacer trípode. Íbamos a los cultos evangelísticos y no existían estos trípodes que existen hoy para sostener los micrófonos. El pastor me decía, ¿se quiere tener la corneta? Y yo llegaba y me subía por a un palo y comenzaba a tener la corneta y todo el culto, y yo quería que todo el mundo escuchara. Y así, o sea, así le servía a Dios. Pero cuando me decían, oiga, usted como que tiene cara de que usted va a terminar siendo pastor, yo decía que no. Pero porque tenía una mala idea que me había formado de niño, de testimonios que había visto. Y entonces un día el pastor me dice a mí, hay un hueco que queda porque la persona que está pastoreando se va para la costa y queda esa parte ahí vacía. ¿Le gustaría ir allí? Y yo le dije que no. Pero cuando llegué a la casa me arrodillé y yo le dije, pero yo ¿por qué dije que no? Si yo le prometí a Dios que nunca le iba a decir que no a nada de Dios. Y entonces tuve una lucha de unos 15 días, lloré y ayuné hasta que le dije al pastor, sí pastor, yo voy. Y ese día salí a la obra, eso fue en el mes de julio, creo que fue un 27 o 17 de julio de 1997. ¿Cuántos años tenía? Tenía 23. 23 años. Amén. ¿Cuándo se viene a España? Llego a España en el año 2000. 2000. Tenía ya 26 para 27 años. Amén. Gloria a Dios. Y el choque de cultura viene usted de Colombia a España. El evangelismo para esos años aquí en Madrid era totalmente diferente de Colombia. La gente era atea. ¿Cómo era en ese tiempo? Bueno, en cuanto al mundo latino, uno veía a un latino y uno le provocaba saltar de gozo porque no se veían casi. A partir del momento en que yo llego, sí empiezo a ver que hay más, hasta el día de hoy. Y de por sí, el español me ha parecido a mí personalmente, personas nobles, personas buenas, solo que hay que entender que en su cultura ellos también tuvieron un mal testimonio en la época de señor Francisco Franco Bahamonde. Sí. Ellos ahora descubrieron muchas irregularidades de la iglesia tradicional con el partido político y sus sufrimientos y las hambres que pasaron y la guerra civil. Entonces relacionan una cosa con otra y están marcados. Pero el español en sí es como cualquier otro ser humano que una vez tocado por Dios es un dulcecito, es alguien que le entrega al Señor su vida con toda la fuerza. Amén. Solo que nosotros en nuestra mente decimos, los españoles son muy duros. No, duro somos nosotros que tenemos que doblar rodilla por ellos. Amén.
Cuando Dios trata con un español, eso es algo hermoso. Así es. Usted llega aquí a la ciudad de Madrid cuando viene a España. ¿Cuánto tiempo pasa en ese intervalo del tiempo para saber que su lugar estaba en Canarias? No, yo llego, mi mamá vivía en Las Palmas de Gran Canaria, Vale. y yo venía a estar solamente un mes. Un mes. Pero Dios cambió todos los planes. Yo compré billete de ida y de venida y al mes yo me venía. Okay. Pero Dios cambió totalmente los planes y no me permitió regresar hasta 1 año y medio después, que viajé ya a casarme con la que es ahora mi esposa, la única mujer que he conocido en mi vida. Amén. Entonces fue un plan divino, fue un plan total, porque yo no entendía muchas cosas y la pasé muy mal. Incluso volví a ver malos testimonios en pastores que me defraudaron, pero ya esta vez ya no me aparté. La primera vez, siendo un niño, sí me alejé, pero esta vez yo dije no. He aprendido que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe. Amén. Y vea lo que vea, no me aparto de tus caminos. Y me vi mal, me vi sufriendo en las calles de Barcelona con 2, 3 maletas sin saber para dónde irme. Y me bajé un día del autobús y yo no sabía ni qué hacer y me puse a llorar, y una familia que ni me conocía, por eso digo que tengo muy buena impresión de los españoles, ni me conocían, me dijeron, me saludaron, me dijeron: usted no tiene para dónde ir, y me llevaron para su casa y allí me recibieron. Entonces Dios tenía ya un plan, amén, bien hecho. Gloria a Dios. ¿En qué fecha se abre Aposento Alto? Aposento Alto nace en la necesidad que yo veía de que observaba creyentes que llegaban de Colombia, concretamente, que llegaban y que los había conocido allí, pero que llegaban acá y solo se dedicaban a trabajar. Entonces sentí la necesidad, no había iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo, apostólicos. Amén. Y entonces sentí la necesidad de empezar a recogerlos. Entonces los visitaba al uno, al otro. Yo no era pastor en ese momento, no era pastor acá nombrado, pero sentía la carga. Amén. Entonces yo había sido pastor allá 3 años en Colombia, pero aquí no. Aquí al estar acá yo entregué todo. Me despedí de mis autoridades, pero seguía la carga. Entonces es ahí donde empiezo el proceso de reunirme en una habitación con 1, luego con 2, luego con 3, luego una salita como esa, llegamos a ver hasta 15, 20, y ya luego ya el comedor era la sala, y ahí empezó, fue ya entre el 2000 finales y 2001. Y ahí es donde ya poníamos las sillas del comedor y hacíamos los cultos, y ahí fue donde ya empezó a desarrollarse la obra. ¿Qué año era, pastor? 2000-2001. 2000-2001. Más bien hablemos del 2001. Ahí nace en el 2001 Aposento Alto. Sí, por el 2000 yo empiezo a trabajar con los grupos de crecimiento, sin saber nada de grupos ni nada de esto, pero la intuición bíblica de que en las casas se formaba. Entonces reunámonos, ¿dónde nos vemos? En su casa, y ahí les hablaba, y venga, no se descuide, Dios lo ama, sí, sírvale a Dios. Pero claro, no había iglesia, no había un referente, nada. Entonces muchos me decían: pero usted, ¿qué iglesia somos entonces? Yo le decía: no, ya Dios proveerá que envíen a alguien. Yo no me decía que yo. Pero cuando yo conozco al misionero que ya partió con el Señor, al hermano Gerardo Guevara, amén, entonces él viene acá y él me dice: ¿usted no le gustaría quedarse con su esposa? Y entonces ahí donde yo le digo: pero ¿y ellos? Yo les he dicho que cuando usted lo ponga, yo me hago a un lado y me vuelvo miembro. Entonces dijo él: no, ¿y qué más que usted? Usted ha estado buscándolos, usted los ha estado recogiendo, ahorita mire el grupo como está de bonito, quédese usted. Y entonces yo recuerdo de que hubo una reunión, y entonces dijo uno: no, yo no estoy de acuerdo porque es muy joven. Y otro dijo: no, yo tampoco. 2 se opusieron, éramos como 20, se opusieron 2 o 3. Los otros dijeron que sí. Entonces dijo el hermano Gerardo: pues con ustedes que levantaron la mano, que no están de acuerdo, con ustedes o sin ustedes, la obra va a empezar y ellos van a ser
los que van a estar al frente. Amén, gloria. Entonces ahí empezó ahí empecé. 23 años aproximadamente. No, para ese momento ya tengo 27 para 28. 27, Estoy recién casadito. Entonces todo era empezar acá en un país diferente y Sí. todo eso, sí. Toda una otra realidad. Otra realidad, correcto. Amén. Hoy en día Aposento Alto tiene aproximadamente 22, 23 años de... Sí, nosotros hacemos cuenta, por ejemplo, este año vamos a celebrar 23 años, si Dios quiere, Amén, el aniversario. gloria a Dios. ¿Cuándo es la fecha del aniversario? En noviembre. ¿En noviembre? Para Amén, que vaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo, pastor, que usted se involucra o el Señor permite que usted se involucre en liderazgo regionales? Liderazgo, bueno. Yo le decía a un hermano que aprecio mucho, el pastor Wilson Ospina, Amén. yo le decía que siempre voy a creer en los jóvenes, porque yo también empecé joven. Amén. Pero que vivamos los procesos, que no saltemos de la A a la Z, no, sino que vivamos los procesos. En mi caso yo los viví todos los procesos desde abajo con la Iglesia Pentecostal Unida de Amén. España, a la cual yo le debo mucho, o le digamos primero Dios, pero le debo todo. Ahí he levantado mis hijos, ahí ministerialmente he crecido, los amigos que tengo, todo mi entorno ha sido alrededor ahí. Y ahí empecé yo desde abajo, desde lo más abajo, desde licencia de obrero. Y poco a poco todo, poco a poco, y siempre ayudando, siempre viendo a otros hacer, siempre detrás, siempre, hasta que un día me dijeron, usted queda nombrado. Año 2011. 2011. O sea, tardé 10 años viviendo procesos de ver cómo hacía otro, acompañar a los misioneros, vamos para aquí, vamos para allá, hasta que llegó el momento en que en el 2011 Dios me permite ser supervisor. Supervisor regional o distrito. En ese tiempo no existía así como distrito, eran las regiones. Entonces era, digámoslo así, el cargo más, no hay cargo ni grande ni pequeño, pero digámoslo así en el organigrama, el más sencillo. Amén. Y ahí empecé. Poco a poco, sin nunca desear puestos o, míreme aquí, no, nada de eso. Solo desear ser útil, desear servir, desear ayudar. Esa debe ser nuestra premisa. Amén, pastor. No sé, pastor, quería consultarle en la iglesia local, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar como pastor en Aposento Alto? ¿Alguna circunstancia de Sí, algún hermano? lo más duro que yo he vivido son las veces que la iglesia la dividen. Eso es más duro que pegarle a la mamá. Eso es duro. Cuando usted confía en un creyente, que usted dice, este varón, la mano derecha, esta familia, qué bendición, esto y lo otro. Y luego a espaldas tuyas te traicionan, porque lo ideal es que si uno tiene una falla, que la tenemos, dialoguen, lleguemos a un consenso, esto, lo otro, pero comienzan a comer el oído a otros, y ahí cuando menos pensó, se llevan un grupo, y cuando uno va al culto y ¿dónde están los hermanos tal? No, se fueron. Eso es muy para mí, porque yo soy de los que cuando me entrego con pies y manos, con todo. Yo no dejo nada así, y creo mucho en la gente, creo mucho. Entonces cuando me dan acá en la yugular, me dejan con la lengua pegada a la pared. Eso es duro. Eso no se lo deseo a nadie. Amén. En el anterior capítulo con el pastor Marcos Pina, sí que estábamos comentando, según palabras de un pastor de Barcelona, que le decía a cada ministro nuevo, bienvenido al camino de la traición. Porque lamentablemente yo creo que tenemos que experimentar eso. Porque el Señor Jesucristo lo experimentó. Claro, lo vivió. Y hace poco un pastor me saltó un código, un pastor que se llama Didier Amariles Gallego, es pastor en Colombia. Y me dijo algo tan bonito, me dijo, usted a las personas, ámelos, comparta con ellos,
disfrute el tiempo que entienda, pero recuerde que el único que va a estar siempre a su lado va a ser Jesús. Amén. Segundo, su esposa y hasta sus hijos, aunque ellos después vuelan. Pero el resto, todas las personas que usted ministra, sepa que algún día se van para otro lugar, se van para otra ciudad, incluso algunos abandonan el camino del Señor. Entonces, el tiempo que usted los tenga, disfrútelos, dé lo mejor de usted para ellos y comparta y todo. Y si algún día se van, pues que no sea porque usted hizo por ahí una embarrada, ¿no? Que no sea por eso. Gloria a Dios. Dice que tuvieron que pasar 11 años para que usted pudiese llegar como supervisor de la región. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el Señor permitiera que estuviese en la asamblea o en la mesa? La Junta Directiva Nacional. Bueno. Pues, como le digo, eso fue un proceso lento, o sea, fue pasando de un escalón a otro, y sin nunca querer anhelar. Así es. Como dice el profeta Jeremías, buscas para ti grandezas, no las busques, o sea, nunca buscar estas cosas, busque uno ser útil, pero sí, poco a poco. Creo que en el 2015, por la misericordia de Dios, ya soy secretario. Gloria a Dios. Y así iba haciendo cositas, así duré varios años de secretario, y así luego de vicepresidente, y así poco a poco. Amén, gloria a Dios, pastor. La siguiente pregunta yo creo que es un poco complicada. ¿Cómo puede separar para poder organizar su función como padre de casa, como pastor de su iglesia local y como líder nacional? Esa es otra que ahí sí me toca que volverme un mago, en el buen sentido lo digo, porque es muy complejo. Cuando yo llego a la casa, mis hijos no me dicen pastor, me dicen papá. Y como tal, yo debo tener tiempo para ellos, para escucharlos, para compartir. Y entonces tengo que separar ese tiempo y es sagrado para ellos. Tiene que ser así. Así es. Cuando mi esposa me necesita, entonces ella no me quiere llamar el líder nacional, ella quiere tener un amigo, un compañero. Amén. Pero también hay un tiempo para los compañeros, porque uno no puede estar en una posición solo para ostentar. Entonces tiene uno que distribuir cada minuto. Cada minuto, o sea, es mental, o sea, es mental porque de qué horas a qué horas hago esto, de qué horas a qué hora atiendo acá, y a veces me desproporciono. A veces me ocupo mucho la obra y la familia por ahí con la lengua pegada a la pared, y no debe ser así, me siento incómodo, me siento mal. Entonces es cuestión de manejar los tiempos, organizar, pero vaya a organizar, porque la iglesia pide, la iglesia demanda, la iglesia local. A nivel nacional, los compañeros, pastor esto, pastor lo otro, y uno no puede decir no, hay que estar pendiente. Y la familia, entonces y también mi mamá, porque mamá es otra, o sea, esos son muchos núcleos, las personas, amigos, todo eso, entonces son muchas cositas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén, gloria a Dios. Casi para ir finalizando, pastor, ¿cómo ve usted hoy en día las grandes diferencias que encontramos en la iglesia con la misma doctrina? Hoy en día, digamos que hay iglesias que compartimos casi la misma creencia que defienden a un logotipo. Yo creo que no debería de ser así, pero o sea, se aferran tanto, ellos están entrando en la religiosidad, porque en mi concepto simplemente hay que defender a Jesucristo, a nadie más. Al proceso bíblico o doctrinal de Hechos 2:38, pero vemos luego que hoy que estamos conectados con el mundo digital, que muchos hermanos lamentablemente saltan
y se ofenden porque otro pertenece a otra organización. ¿Cómo mira usted o qué perspectiva tiene de este asunto? Siempre he creído de que la iglesia del Señor es una. Amén. En todo el mundo, los lavados con la sangre de Cristo. Y siempre, toda la vida, he creído que, porque a mí mismo me ha pasado, de que simplemente por no pertenecer a X o Y rótulo organizacional, siente uno el desprecio de la gente. Incluso cuando yo estaba en Colombia y me tocaba eso, de que se iba la gente para otro sitio, y yo le decía, ¿por qué no han vuelto? No, es que me dijeron que aquí es mejor que usted donde está, que no debe ser, y yo lloraba. Y yo recuerdo unas palabras de nuestro hermano superintendente David Bernard, Amén. que es el pastor de los pastores a nivel pues humano, global, a nivel global, superintendente. Él en Israel nos dijo, las muestras de la iglesia verdadera del Señor es que tenían todas las cosas en común y estaban juntos. Entonces, aunque nosotros veamos una organización que nunca la hemos oído, pero si son sanos en la doctrina, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso caló bastante en mi vida, y gracias a Dios me he rodeado de personas, de misioneros. Yo recuerdo cuando un día llegó el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, llegó la noticia de un hermano que me dijo, de otra congregación, me dijo, pastor, viene el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia acá a España y usted podría recibirnos, va a venir a Canarias, es que nosotros no podemos. Entonces yo le dije que sí, y con mucho gusto yo lo recibía. Y entonces yo dije, voy a medirle el aceite al misionero, y le pregunté al hermano Garizones, le pregunté, vienen porque quieren pues abrir obra y todo eso, establecer la iglesia del Señor, ¿qué hago? ¿Lo recibo? Yo ya le había dicho al misionero que sí, pero estaba tanteándolo, y me dijo el misionero, claro, recíbalo, trátelo como un siervo de Dios, trátelo bien, porque es un embajador del cielo. Entonces me he rodeado de personas que me han enseñado a amarlos a todos. Dice la Biblia, Señor nuestro, Señor de ellos y Señor de todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Entonces el sectarismo no es de Dios, y mucho menos una cosa es una denominación de un nombre y una cosa es una dominación. Entonces a mí de muy chiquito me decían, la única iglesia verdadera, la iglesia del Señor es esta. Y yo crecí con esa mentalidad, y cuando veía a un creyente le preguntaba, ¿usted a dónde asiste? Ah, que a tal parte. Y yo lo miraba a cruz, así rayado ya. Entonces eso es un error. Hay más de 160 organizaciones del nombre del Señor Jesucristo en el mundo que merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro compañerismo. No debemos colocar barreras, no debemos. Amén. La iglesia del Señor es una, y es verdad que hay diversidad ya, pero no quiere decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, no. La verdad, sí, en el caso del nombre de Jesús y la sana doctrina, pero no me refiero a que nosotros tenemos como una patente de que es esta organización. Por ejemplo, si yo fuera a hablar de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Internacional, somos los número 1 en el mundo. Somos 48,000 iglesias. Hablando de estadísticamente. Ministros, sí, hablando estadísticamente, 44,000 pastores. Estamos en casi todos los lugares del mundo conocidos. Incluso hasta tenemos sitios en países de la ventana 1040 donde es prohibido. Los tenemos encubiertos y allí están predicando a Cristo. Nosotros podríamos llenarnos de un orgullo de que somos la crema, pero no, ese no es nuestro distintivo al llegar al cielo. Nuestro distintivo es el amor y el reconocimiento a otros. Aceptar que hay otros creyentes. Cuando Dios me permitió ir con el misionero Nathan Harrut a Bangladesh y ver un avivamiento en Bangladesh impresionante, estuvimos cultos con 10,000 personas hacia el aire libre, ahí donde uno ve de que no todo mundo es como uno. O si usted va a África, Tasmania,
Si usted va a Etiopía, usted ve gente que usted dirá, ¿estos de dónde salieron? Son del nombre como nosotros. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos un velo que a veces pensamos que solamente es un grupo, ¿no? Es la iglesia del Señor, los lavados con la sangre de Cristo. Entonces, ese debe ser el pensamiento natural de todo creyente. Otro pensamiento es fuera de las Sagradas Escrituras. Creerme yo mejor que tú, que es que la iglesia, yo en la iglesia en Las Palmas, estamos abriendo obras, por la gracia de Dios tenemos la iglesia más asistida, pero yo le digo, nunca quiero ver a nadie orgulloso por esto, o menospreciar una iglesia de 20, de 15, de 30, de 50 y decir, no, cuidado, cuidado, se le cae el pelo, porque ese no es nuestro distintivo tiene que ser la sana doctrina, el amor de Dios, este mensaje apostólico. No, muchas gracias, pastor. Realmente estoy totalmente agradecido por compartir su tiempo. Sabemos que su agenda es muy apretada. Lo estaba diciendo, está aquí con nosotros. Totalmente agradecido. Muchas personas van a ver este video nacionalmente, internacionalmente, la iglesia en general. ¿Tiene algún mensaje para la iglesia nacional? Este año está trabajando con el lema ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Amén. El mensaje es que trabajemos unidos. Amén. El mensaje es que seamos de una misma mente y un mismo parecer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El mensaje es que nos pongamos en las manos del Señor, porque unidos somos más. Ya lo vimos en la convención, Dios se glorificó, pudimos ver de que casi 5,000 personas, si no 5,000, lo que Dios hizo, y esto apenas es el principio, vienen cosas más grandes, pero el diablo quiere que cada uno esté en un lado, y yo hago esto, yo hago lo otro, y no, el secreto está en trabajar como un solo hombre, como un cuerpo, así es, donde todos somos instrumentos del Dios vivo. Ese es mi mensaje, eso es lo que quiero hablar siempre, por donde voy. Muchas gracias, Pastor Giovanni. Amén, amén. Reiterar agradecimientos. También le doy gracias, amén, a cada uno que va a ver este poderoso testimonio. Estaremos trabajando, amén, para llevar más contenido y que esperamos que el testimonio del gran ministro